Es verdad que los chinos en Perú traicionaron al ejército peruano en la Guerra del Pacífico. O mejor dicho, es cierto que un batallón de chinos fue decisivo para la invasión chilena de Lima en esa misma guerra. Bueno, esa es una pregunta bastante provocativa, ¿no? Totalmente. Y es justamente lo que nos lleva a la fascinante historia del Batallón Vulcano. Ajá. Un batallón de trabajadores chinos que, según se dice, luchó junto al ejército chileno durante la invasión de Lima. Interesante. Hoy en el Deep Dive nos sumergimos en este episodio histórico a menudo pasado por alto en Perú, Mm, pero que se exagera considerablemente en Chile. La historia del Batallón Vulcano. ya veo. Un batallón de trabajadores chinos que supuestamente luchó junto al ejército chileno durante su invasión de Lima. Es una historia que realmente captura la imaginación. ¿Verdad? Sin duda. Bien. Y lo que más me intriga es el marcado contraste. Contraste. Sí. Entre el estatus casi mítico que esta historia ha adquirido en ciertos círculos de Chile y el silencio casi absoluto que la rodea en Perú. Nuestro objetivo hoy es ir más allá de la hipérbole y el silencio para comprender el contexto. Exacto. Analizaremos tres áreas clave. Las narrativas de guerra que moldearon las percepciones en aquel entonces. Ah. La situación real de los inmigrantes chinos en Perú en 1879. Interesante. Y las maneras tan diferentes en que este episodio se recuerda o no se recuerda en Chile y Perú. Me parece un excelente punto de partida. ¿Por dónde empezamos? Bueno, como ocurre con cualquier conflicto, la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile estuvo acompañada de una intensa propaganda por parte de ambos bandos. Por supuesto. El propósito inicial, convencer a su propia gente de que la guerra era justa y que luchaban por su nación. Ajá. Y por supuesto, persuadir a la comunidad internacional de la legitimidad de su causa. Claro. Esto ocurría en 1879, recordemos, mucho antes del alcance global e instantáneo de las redes sociales. Cierto. Pero los principios subyacentes de las narrativas de guerra siguen siendo sorprendentemente consistentes. Interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo? Por supuesto. Pensemos en el conflicto en Gaza en diciembre de 2023 como nos recuerda nuestro material de origen. Vimos una avalancha de información de ambos lados, Claro. cada uno afirmando ser los buenos y las víctimas, Por supuesto. lo que inevitablemente llevó a la formación de opiniones a nivel mundial. Es fascinante cómo estas narrativas se repiten a lo largo de la historia. Totalmente. Y un elemento clave de estas narrativas de guerra a menudo es la deshumanización del enemigo, presentándolo como inferior para justificar la agresión. Ya. Esto se suele combinar con un mito altruista, la idea de que nosotros somos de alguna manera superiores o tenemos una razón moral mayor para atacarlos. Es una estrategia clásica para movilizar a la población. ¿Y cómo se aplica esto a la Guerra del Pacífico? Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante porque antes de la Guerra del Pacífico, Perú y Chile no eran enemigos en absoluto. ¿En serio? De hecho, tenían una historia de colaboración e incluso hermandad. Eso sí que es un giro inesperado. En la década de 1820, Chile, junto con lo que hoy es Argentina, envió tropas y barcos para ayudar a consolidar la independencia peruana. Ya. Apenas existían fronteras definidas, lo que llevó a un periodo de lo que parecía una paz permanente. Interesante. Bernardo O'Higgins, una figura clave en la independencia chilena, incluso vivió exiliado en Perú y murió allí. Durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana-Chile, se alió con peruanos disidentes. Y atención a esto. En 1865, apenas unos años antes de la Guerra del Pacífico, Perú y Chile lucharon codo a codo contra un intento español de reconquista. Increíble. Su relación era tan estrecha que el popular baile nacional peruano originalmente se llamaba La Chilena y solo se renombró Marinera después de la guerra. Wow. Así que imaginen esa camaradería disolviéndose por completo, reemplazada por narrativas de superioridad racial. Un cambio drástico, sin duda. Ese es el drástico cambio que debemos comprender. Totalmente de acuerdo. Este contexto histórico es fundamental subrayar cuán drásticamente cambió la narrativa una vez que la guerra se hizo inminente. El conflicto surgió de una disputa por el salitre entre Chile y Bolivia. Perú inicialmente intentó mediar, pero había firmado en secreto un tratado con Bolivia de agresión contra Chile en caso de conflicto. Claro. Cuando Chile invadió el puerto boliviano de Antofagasta, Perú se mantuvo neutral inicialmente. Ya veo. Sin embargo, Chile declaró la guerra tanto a Perú como a Bolivia el 5 de abril de 1879. Ahí es cuando la maquinaria de guerra se puso en marcha y con ella surgió la necesidad de nuevas narrativas. Exacto. En Chile, la justificación de la guerra rápidamente se desplazó del tratado secreto y el problema del salitre a un discurso nacionalista mucho más amplio, centrado en la superioridad racial y la supuesta necesidad de civilizar Perú y Bolivia.
Interesante. Los medios chilenos de la época representaban con frecuencia a bolivianos y peruanos como africanos o negros, contrastándolos con los chilenos blancos como una forma de afirmar su percibida superioridad civilizadora en América. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué esta narrativa de superioridad moral e incluso racial chilena pareció ganar terreno? Buena pregunta. Parte de la respuesta reside en la situación interna de Perú en aquel momento. La élite política peruana estaba fragmentada, lo que obstaculizó la creación de un discurso nacionalista fuerte y unificado. Ya veo. Perú era descrito como un caos, con clases sociales marcadamente divididas y una falta de verdadera unidad nacional. Entiendo. Este desorden interno probablemente dificultó que Perú contrarrestara la narrativa chilena cohesiva y promovida con fuerza. Tiene sentido. Entonces tenemos este trasfondo de narrativas cambiantes y divisiones internas. Exacto. Ahora centremos nuestra atención en la segunda área clave, la situación real de los inmigrantes chinos en Perú en 1879. ¿Me parece bien? Como exploramos en una inmersión profunda anterior, su experiencia distaba mucho de la tierra de colinas doradas, que a menudo se les prometía. Claro. En realidad, muchos se encontraron en un sistema que era prácticamente esclavitud. Ajá. A pesar de firmar contratos de 8 años, a menudo sin comprenderlos completamente, se vieron obligados a trabajar en duras condiciones en haciendas e islas guaneras. Fue como nuestro material de origen lo describe crudamente esclavitud disfrazada de inmigración china. Y lo que resulta sorprendente aquí es la conexión con la abolición de la esclavitud negra en Perú. En lugar de crear un sistema laboral más justo, la élite peruana parecía decidida a encontrar una nueva fuente de mano de obra barata y explotable. Claro. Y los inmigrantes chinos desafortunadamente llenaron ese vacío. Tristemente, sí. Los abusos que sufrieron a manos de los terratenientes peruanos fueron verdaderamente atroces. Esencialmente, esta ley creó un sistema de servidumbre por contrato tan brutal que influiría directamente en los eventos de los años de guerra posteriores. Exacto. Y esto podría explicar algo que ha desconcertado a muchos. ¿A qué te refieres? ¿Por qué Perú no atrajo una inmigración europea significativa en comparación con países como Brasil, Argentina o incluso Chile? Interesante pregunta. Pues bien, la razón parece ser que los terratenientes peruanos no estaban dispuestos a ofrecer salarios justos y la posibilidad de poseer tierras, precisamente lo que buscaban los campesinos inmigrantes europeos. Bien veo. En cambio, redoblaron ese sistema de explotación con los trabajadores chinos. Entonces, en 1849, la Ley General de Migración o Ley China esencialmente otorgó un monopolio sobre la importación de trabajadores chinos a Juan Rodríguez y Domingo Elías, consolidando este sistema de casi esclavitud. Exactamente. Es importante recordar la demografía de la población china en Perú en 1879. Después de unos 30 años de migración, una parte significativa de los aproximadamente 100,000 inmigrantes chinos había completado sus contratos. Ajá. Si bien aquellos que aún estaban bajo contrato continuaron sufriendo terribles condiciones, un número considerable se había integrado en la sociedad peruana. Interesante. Al comienzo de la guerra, había prósperos empresarios chinos, numerosos comerciantes, que constituían la mayoría, y luego los culíes, que aún estaban atrapados en contratos de explotación. Entonces conectemos los puntos. Claro. Tenemos la narrativa chilena de una misión civilizadora y tenemos la cruda realidad de trabajadores chinos esclavizados y semiesclavizados en Perú. La contradicción es evidente, pero también presenta una oportunidad. Quizás no sea sorprendente que Chile intentara más tarde explotar esta situación en su beneficio. Ya veo. Nuestra fuente menciona una próxima película de coproducción chileno-china llamada El Príncipe Rojo, dirigida por un descendiente de Patricio Lynch, la figura militar chilena a cargo de la ocupación peruana. Interesante. Eso sugiere que en Chile esta narrativa de liberación, incluso si se exagera con fines dramáticos en la ficción, persiste. Claro. En contraste, en Perú existe un silencio casi completo sobre la discriminación que sufrieron estos primeros inmigrantes chinos, mientras que su posterior integración y contribuciones culturales como la cocina chifa sí se celebran. Esta memoria selectiva en ambos lados es reveladora. Sin duda. Lo que es importante señalar aquí es la hipocresía. Ajá. Porque Chile, a pesar de su narrativa de superioridad moral y de liberar a los chinos, también empleaba trabajadores chinos semiesclavizados en su propio territorio. Y como señala el historiador chileno Vicuña Maquena, algunos chilenos incluso estuvieron involucrados en el propio comercio de culías. Correcto. Es crucial subrayar que existía un racismo generalizado tanto en la sociedad peruana como en la chilena en aquel momento. Cierto. Ambas consideraban a los chinos como una raza inferior a pesar de la autoproclamada superioridad moral de Chile.
Claro. Tenemos evidencia directa de esto en el diario de guerra de Alberto del Solar, ¿De quién? un soldado chileno, Sí. quien describió con desdén a los chinos en Lima como raquíticos, sucios y desnutridos, comparándolos con bestias debido a su consumo de opio. Incluso Vicuña Maquena criticó el botín de guerra de Patricio Lynch, que incluía a 400 chinos que consideraba lo peor de la raza amarilla. Terrible. Es aleccionador leer un lenguaje tan deshumanizador y comprender el contexto en el que se desarrollaron esos eventos. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a un punto crítico. La idea de que el ejército chileno fue a Perú con el objetivo principal de liberar a los trabajadores chinos simplemente no fue así. Los planes de guerra iniciales de Lynch, presentados al presidente chileno Aníbal Pinto, no lo mencionaban. Claro. La noción de un ejército libertador parece ser una justificación a posteriori. A posteriori. Es decir, se le ocurrió esta razón después del hecho, no era su intención original. Exactamente. La estrategia real de Lynch fue mucho más pragmática y apuntaba a paralizar las finanzas de Perú y su voluntad de seguir luchando. Se centró en exportaciones clave como el guano y la caña de azúcar, industrias que dependían en gran medida de la mano de obra china. Cuando los terratenientes peruanos se negaron a pagar las cuotas de guerra exigidas por Lynch, recurrió a incendiar sus plantaciones. Ya veo. Y como consecuencia, liberó a los chinos esclavizados. Claro. Pero esta liberación fue una medida punitiva contra la élite peruana, no el objetivo principal de la campaña chilena. Interesante. Pero si la liberación no era el objetivo principal, ¿por qué los chilenos enfatizaron tanto esta narrativa más tarde? Buena pregunta. Sin embargo, el material de origen sí destaca algunas interacciones iniciales entre los trabajadores chinos y el ejército chileno. Durante las incursiones navales cerca de Iquique en 1870 en los estados, los chinos participaron con entusiasmo en la destrucción de las haciendas, donde estaban esencialmente encarcelados, ayudando a prender fuego y a recoger herramientas. Claro. Vieron a los chilenos como una posible vía para escapar de su opresión. Ya veo. Este deseo de escape y potencial venganza entre los trabajadores chinos es el contexto crucial para comprender el surgimiento de grupos como el infame Batallón Vulcano a medida que avanzaba el ejército chileno. Esto nos lleva al surgimiento del legendario Batallón Vulcano, durante la marcha de Pisco al Lurín en 1881, más cerca de Lima. Este batallón debe su nombre a una figura bastante pintoresca y algo olvidada de la historia chilena. ¿A quién? Arturo Millar Roel, apodado Capitán Dinamita. Capitán Dinamita, ¿qué apodo tan peculiar? Era un experto chileno en explosivos que lideró un grupo de unos 40 soldados chilenos y un contingente mayor de trabajadores chinos por delante de la división principal de Lynch. Ya veo. El nombre Vulcano, en referencia a su naturaleza explosiva, se convirtió en el nombre informal de lo que oficialmente se llamaba la Legión Asiática. Interesante. Se estima que alrededor de 1.500 chinos se unieron a la división de Lynch en varios momentos. Sus roles fueron diversos y cruciales. Sirvieron como porteadores, enfermeros, guías, sepultureros, espías. Y en particular como desactivadores de minas entrenados por el Capitán Dinamita. Muy increíble. Y hay un momento crucial que involucra a un hombre chino llamado Pintín Quintana. Era un comerciante relativamente próspero en Ica, lo que nos permite vislumbrar ese segmento de la población china que había logrado mejorar su situación. Claro. Pero Quintana no había olvidado el sufrimiento que él y otros habían padecido bajo los terratenientes peruanos y vio la invasión chilena como una oportunidad de venganza. Lo que resulta notable aquí es la ceremonia simbólica cerca del templo de Pachacamac. Liderados por Quintana, los trabajadores chinos juraron lealtad a las tropas chilenas en un ritual tradicional que involucraba sangre de gallo y una imagen de Concún, el dios chino de la guerra. Increíble. Este exótico evento fue comprensiblemente aprovechado por la propaganda chilena para reforzar su narrativa de ser libertadores, bienvenidos por una población oprimida. Fue una colaboración nacida de necesidades mutuas, aunque desiguales. Exacto. Los chinos vieron la oportunidad de escapar de un sistema brutal. Claro. Mientras que los chilenos obtuvieron la mano de obra que tanto necesitaban para diversas tareas, especialmente aquellas consideradas peligrosas o indeseables por sus propias tropas. Es interesante. Entonces, dada esta intensa propaganda de ambos lados, ¿cuán fácil habría sido para la persona promedio en Perú o Chile obtener una imagen precisa de lo que estaba sucediendo con los inmigrantes chinos? Es una pregunta compleja sin duda. La fuente también señala el lado oscuro de esta colaboración. ¿En serio? Durante las batallas que
que precedieron a la captura de Lima en 1881, los trabajadores chinos que acompañaban al ejército chileno participaron en el saqueo de tiendas, casas y espacios públicos, impulsados por su profundo resentimiento hacia sus antiguos opresores. Trágicamente se estima que alrededor de 300 chinos murieron durante estos eventos. Vaya. Para completar este complejo panorama, tenemos una cita de Mariano Felipe Pasoldán, un historiador peruano de la época, quien se refirió a los chinos como una raza abyecta y degradada, que Chile encontró un excelente auxiliar para su propósito de devastación. Fuerte declaración. Realmente resalta cómo los chinos eran vistos con desdén por ambos bandos, utilizados como herramientas en un conflicto que no era suyo. Triste realidad y la esperada mejora en la situación de los trabajadores chinos después de la victoria chilena en Lima, en gran medida, no se materializó. Un número significativo fue enviado a la fuerza a trabajar en las minas de Salitre del Sur. Ya veo. Sin embargo, la mayoría fueron devueltos pragmáticamente a sus antiguos patrones en las haciendas porque la producción agrícola necesitaba continuar. Claro. Y su mano de obra se consideraba irreemplazable en ese momento. Curiosamente, unos 400 chinos fueron llevados a Chile para evitar posibles represalias, incluido Quintín Quintana, quien más tarde formó parte de la policía municipal en Chile. Interesante. Pero al final de la ocupación chilena, la colaboración de los chinos fue mayormente olvidada en Chile. Y solo quedó la narrativa inicial más romantizada del periodo inicial de la ocupación. También vale la pena señalar que si bien los abusivos contratos laborales comenzaban a expirar alrededor de 1882, el gobierno chileno interino en realidad permitió que continuaran hasta su final natural, lo que destaca un enfoque continuo pragmático en lugar de puramente altruista. Y en un giro final, a pesar de su liberación por el ejército chileno, la mayoría de los chinos llevados a Chile finalmente optaron por regresar a Perú después de la guerra. ¿En serio? ¿Por qué? Esto se debió en parte a la guerra civil chilena, la falta de oportunidades en Chile y el hecho de que sus familias estaban en Perú. Claro. Eso tiene sentido cuando consideramos las dificultades que enfrentaban en un país nuevo. Totalmente. Esta migración de retorno tuvo un impacto significativo a largo plazo. Solidificó la influencia cultural china en Perú, lo que llevó a que tuviera la segunda población de ascendencia china más grande de América Latina en el siglo XXI, con alrededor de 1.2 millones de personas, solo superada por Estados Unidos. En contraste, la población de ascendencia china en Chile sigue siendo relativamente pequeña, alrededor de 60,000. Entonces, para resumir brevemente esta inmersión profunda, hemos explorado la historia de los trabajadores chinos en Perú, que enfrentando condiciones brutales se encontraron atrapados en medio de la Guerra del Pacífico. Y por una compleja mezcla de razones, terminaron luchando junto al ejército chileno. Lo que nos devuelve a nuestras preguntas iniciales. Exacto. Después de esta inmersión profunda, ¿qué piensas de la afirmación de que los trabajadores chinos traicionaron a Perú o de que fueron decisivos en la victoria de Chile? Está claro que la realidad es mucho más matizada de lo que sugieren las simples etiquetas de traidor o libertador. Totalmente de acuerdo. Debemos considerar las horribles condiciones que sufrieron estos inmigrantes, las narrativas egoístas propagadas por ambos lados del conflicto y las motivaciones individuales de personas atrapadas en circunstancias extraordinarias. Sin duda. Algo que realmente me llamó la atención en las fuentes fue la brutalidad de las condiciones en las que vivían estos trabajadores chinos. Es cierto. Era una situación realmente terrible. Y es importante recordar que esto no era exclusivo de Perú. ¿A qué te refieres? Bueno, en esa época el trato a los trabajadores chinos era deplorable en gran parte del mundo. Entiendo. Eran vistos como mano de obra barata y desechable. Y a menudo eran sometidos a tratos inhumanos. Es una realidad que no debemos olvidar. Hemos recurrido a diarios peruanos y chilenos, diarios de la época, investigaciones académicas para esta inversión profunda, muchos de los cuales, como menciona nuestra fuente, están accesibles para una mayor exploración. Genial. La clave a considerar aquí es que esta historia no se trata solo de la Guerra del Pacífico. ¿A qué te refieres? Sino que también es una historia sobre la explotación, la discriminación y la lucha por la supervivencia de un grupo marginado. Y finalmente los dejamos con esta reflexión. Adelante. Considerando la larga historia de migración y conflicto, ¿con qué frecuencia los grupos marginados son instrumentalizados en luchas de poder más amplias? ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo de estas acciones, no solo en esas comunidades, sino también en las narrativas nacionales que surgen mucho después de que cesa la lucha? Una pregunta muy importante para reflexionar. Es algo en lo que realmente vale la pena pensar. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer.